El yoga verdadero, ¿no? El yoga verdadero es alquimia pura. El transformar el plomo en oro es decir, rescatar la promesa de ser que somos. Eso es lo que busca todo camino sincero, todo camino real, ¿no? Encontrarse a uno mismo, pero no en esa concepción nueva era. ¿Mm? Ya lo dijimos en algún momento, que no es que dentro de nosotros tenemos otra persona que no conocemos, como si fuese, en vez de Rolando, un Juan dentro de mí que no lo conozco y lo tengo que conocer. No. Dentro de nosotros somos una promesa de ser que no tiene techo, no tiene techo. Podemos llegar a ser un Cristo, un Buda. Claro, estamos hablando de una hipótesis, de algo, una utopía que algunos consiguieron, pero nosotros como mortales comunes no tenemos esa vocación ni esa capacidad de llevar adelante una empresa tan majestuosa, ¿no? Pero sí tenemos la capacidad de mejorar nuestra condición al extremo de morirnos mejor de lo que nacimos, mejorar como persona. Eso es un poco la pretensión de este trabajo, no la de hacer santos, es la de generar una evolución real en la persona. Esa revolución que se da por permanente trascendencia, ¿no? De las pruebas con que la vida te prueba. La vida es una prueba permanente, la existencia que cada uno vive. Es un escenario probatorio en el que la dialéctica que sustenta el impulso germinal es una dialéctica en la que están implícitas las pruebas necesarias para crecer. Porque uno se vincula, ya lo hemos dicho, al eco de su propia historia. Uno recoge lo que siembra. Así que siempre estamos hablando con las consecuencias de nuestro propio accionar. En una actitud recurrente, la ley de la recurrencia, operando un día después del otro, recreando escenarios permanentemente para que aquello que quedó sin resolver o aquello que no se encaró se resuelva o se lo encare. Y obviamente se transcienda aquello que no se consiguió trascender. Con esa dinámica es que se puede evolucionar, se puede crecer espiritualmente o como persona, como lo quieras llamar. Es un trabajo profundamente terrenal. Poco tiene que ver con esas cuestiones pseudo-esotéricas, pseudo-metafísicas de nirvanas y esas ideas de trascendencia poéticas. Siempre yo me limito a la verdulería de Doña Rosa como el gran templo en el que se pueden procesar las transmutaciones, ¿m? Del pan y del vino, ¿no? En sustancias espirituales. A Cristo le decían, maestro, háblanos de las cosas del cielo. Y Jesús les decía, les hablo de cosas de la tierra y no las entienden. ¿Cómo pretenden comprender las cosas del cielo? Bueno, nosotros a través de este trabajo tratamos de comprender las cosas de la tierra, pero no cualquier cosa, sino comprender aquellas que no nos dejan crecer, aquellas que nos mantienen presos
en un nivel de ser. La humanidad como un todo está presa en un nivel de ser. Ya hicimos referencia en algunos de nuestros diálogos a la idea de la unidad múltiple, ¿no? De las mamuscas, y aquella idea de que estamos presos como humanidad en una mamusca, ¿no? Ahí, ahí está nuestra existencia desarrollándose mecánicamente sin trascender las pruebas con que la vida nos da la oportunidad de crecer. Esa es, ese es el escenario que tenemos que comprender cada vez más profundamente. Porque es la única puerta por la que podríamos llegar hipotéticamente o como una especie no sé, de ideal supremo, llegar a un supuesto nirvana, allá lejos y hace tiempo, allá lejos y dentro de mucho tiempo, ¿no? De muchas vidas. Es una utopía cierta, real, que nos da el norte, ¿no? Nos da hacia dónde apunta el camino. Pero el hecho de que nos des orientación hacia dónde apunta el camino no nos quiere decir que esa utopía esté a la vuelta de la esquina. Es un camino largo, muy largo. Un día después del otro, un paso después del otro, y con la condición de que cada paso que se da sea trascendente. Si ese paso no es trascendente, entonces, bueno, seguiremos ahí en la calecita dando vueltas, a ver si por ahí enganchamos la sortija. Es muy importante comprender que hay que tomar conciencia de cómo es la ecuación que nos define como individuos. ¿Cuál es la ecuación de nuestra vida? Porque esa es la que tenemos que trabajar. Las incógnitas que presenta esa ecuación son las que tenemos que dirimir, las que tenemos que descubrir, trascender. Una ecuación que en su esencia es simple. Se compone de actividad y reposo, de sonidos y silencios, como la música. La música tiene sus acordes, sus notas y los intervalos de silencio, que son un poco el fiel de la balanza, lo que le da la armonía a la sinfonía, a la música en general. Nuestra vida también está montada sobre esa ecuación. Hay actividad y hay reposo. Pero vivimos en un mundo que su karma, el karma colectivo, el karma del mundo, ha crecido tanto, se ha densificado tanto, que esa ecuación se ha alterado en forma drástica, restándole a la ecuación el silencio. Y el silencio es tal vez lo más importante de la ecuación. No tal vez, absolutamente es lo más importante de la ecuación. Pero claro, dentro de un mundo donde el criterio es la producción, el criterio es el rendimiento, o sea, la actividad, esa cuestión de lo útil, lo que produce, eso se ha incrementado principalmente a partir del industrialismo, ¿no? Del inicio del industrialismo, ya con la Revolución Francesa. Ahí la idea de la producción y del ser humano al servicio de esa producción ha empezado desde aquella época a alterar esa relación con el sistema
ha empezado a alterar la ecuación general de la vida de cada uno, aumentando la actividad, que es el tiempo útil, según los criterios del contexto general del mundo. Entonces se considera productivo, útil la actividad y el reposo como algo improductivo, o sea, una pérdida de productividad. Entonces, con ese criterio se ha ido ganando espacios sobre el área del silencio, se ha ido reduciendo el silencio y con eso la gran pérdida. Es en el silencio donde se comprende, es en el silencio donde se puede entrar profundo en lo que la vida plantea. Así es como el sistema, el mundo consumista, productivo, se ha transformado en un ladrón de almas. Nos va robando el alma lentamente por cada pequeño fragmento de silencio que nos roba. Es un verdadero vampiro el sistema que roba almas. Y así vamos perdiendo nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad incluso de ser justos a la hora de juzgar, a la hora de elaborar juicios de valor. Porque nos falta, se nos va restando, al restarnos silencio, la capacidad de profundizar, la capacidad de ser profundos. Y ese aumento de lo activo se ve en todos los niveles, inclusive en el nivel del verbo gramatical, donde las personas van hablando y van conversando cada vez con menos silencio mediante, y eso va haciendo conversaciones de sordos, expresiones cada vez menos profundas que se manifiestan a través de la dialéctica humana, y obviamente vínculos cada vez más inconsistentes, cada vez más apatía en la comunidad humana. Esta es la realidad que el ego no permite ver, no quiere mostrar, no quiere que se vea. Esta es la realidad que nos ha transformado en personas quejosas de un mundo que nos hace mal. Y es una realidad inevitable. Por eso que siempre insistimos y seguiremos insistiendo en la necesidad de preservar nuestro pequeño mundo, claramente diferenciado de ese mundo grande, insensible, que está estancado en una mamusca que tiende cada vez más a consolidar y atrapando en esa consolidación todo impulso germinal que pretende avanzar en el sentido de llegar a ser. Trabajar con la no identificación es fundamental para que el mundo grande no entre dentro de nuestro pequeño mundo. Los 7.600 millones de habitantes que conforman más o menos el planeta, de seres humanos, en su gran mayoría carecen de una psique que apunte a la trascendencia. Ya la humanidad ha optado el camino de la mínima resistencia al sistema y la consecuente adaptación a sus normas, a sus códigos.
Y con eso han hecho sus pequeños mundos a imagen y semejanza del mundo grande. Entonces viven las guerras mundiales, las guerras que se desarrollan en cualquier lugar del mundo, como si fuese una guerra con el vecino. Se identifican, se parcializan de un lado, del otro, a favor, en contra, y no se dan cuenta que con esto están favoreciendo la obra maestra del Dios materia, que es vaciar de alma al mundo de los hombres. A esto la humanidad no lo quiere ver. Y aunque se lo exprese con claridad, literalmente, son muy pocos los que prestan el oído. Muy, muy pocos. Mínimo el número dentro de la pluralidad del género humano. Y aún así, con ciertas reservas y ciertas fidelidades a los pactos colectivos, ¿sí?, que los individuos han hecho, hemos hecho, no han hecho, hemos hecho, para entrosarnos, para consolidarnos dentro de una convivencia social, ¿no? Hay pactos colectivos que han establecido a través de los siglos que tales asuntos no se pueden tocar, o tales asuntos hay que cubrir, hay que taparlos y protegernos los unos a los otros de que esa cuestión pueda ser revelada. Esas cuestiones. A esto hay que comprenderlo los que pretendemos transitar el camino de la alquimia, o tratamos de hacerlo. Hay que comprenderlo muy, muy, muy profundamente, porque en esto nos va el éxito o no. En esto nos va ese destino, ¿no?, de llegar al final de nuestra existencia para desencarnar mejor de lo que nacimos, para evolucionar.